Vale, hoy vamos a usar los envases de pizza, también de embutido, de cualquier tipo de plástico que veáis por casa. Antes de tirarlo le podemos dar algún uso. En este caso, con las bases de pizza que tienen esta forma, estos relieves, pues vamos a poder hacer unos rosetones. Te vas a evitar tener que comprar moldes. Con este de aquí podemos hacer un contrapeso porque es bastante profundo, te puede servir como para hacer un contrapeso bonito. Con este de aquí, que es de salchichón, pues te puede servir para hacer un suelo de maqueta, un enlosado de maqueta, te va a quedar genial. O si tienes muchos del mismo tipo, puedes usarlos para hacer ladrillos. Haces ladrillos de yeso o de escayola y puedes decorar de una forma gratuita tu pared. Bueno, aparte de los moldes, de los envases que quieras usar, necesitas unas barritas, así, o unas maderas que sean del mismo tamaño, que después verás para qué lo vamos a usar. La escayola o yeso, el agua y poco más. Antes de empezar, tenéis que mojar bien las bases. Lo que son los moldes de plástico los tenéis que remojar. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer la escayola. Tenéis un vídeo en el canal, os dejaré en la descripción y aquí arriba para los que me veis desde YouTube, donde preparar bien la mezcla de escayola o yeso. Entonces vamos a pillar un recipiente limpio, vertemos un poquito de agua en el bol. Vamos a ir echando yeso, poquito a poco. Y ahora vamos a remover. Bueno, esto ya está perfecto, no tiene grumos. ¿Veis? Y esto ya va al molde. Vamos a dejarlo reposar un par de minutos, me lavo mientras las manos y vuelvo. Tenemos el molde, recordad que le he echado un poquito de agua para que esté bien húmedo, no está roto, por lo menos a simple vista eso es lo que parece. Busco una superficie plana y volcamos. Así, mucha altura para que vaya penetrando bien y no salgan muchas burbujas. No os preocupéis que el yeso va a buscar su sitio. Y ahora estas barritas son para ponerlas aquí y para que no esté deformado por si la mesa tiene un poquito de desnivel o lo que sea, ¿ves? Le meto un poquito de peso y así el molde se va a su sitio. Pues nada, vamos a dejarlo fraguar aproximadamente unos 40 minutos, 30, que es un poquito gordo, tardará un poquito más. Recordad que para que esté totalmente fraguado deben pasar al menos 24 horas, pero para desmoldar sí podemos hacerlo antes. Una pausa y volvemos. Medievales, pues ya estaría todo. Estos son las bases, peanas, rosetones, podéis llamarlo como queráis. ¿Para qué se suelen usar? Pues bueno, esto se suele usar en elementos de decoración,
para pegarlo al techo y que salga de ahí una lámpara. También te puede servir como una base. Esto pesa bastante, aquí perforas y te puedes hacer una lámpara. Eso te puede quedar muy bien. Otra aplicación que se le puede dar, pues perfectamente puede servir como un salvamanteles para decorar una pared. Este lo he pintado en un bronce envejecido, en plata vieja. Esto es una peana, puede venir genial pues para colocar las miniaturas de cochecitos y echarle una foto. También, ¿recordáis que hicimos una plataforma giratoria para manualidades? Pues la parte de arriba, en vez de usar madera, podéis usarlo con yeso, hacer este rosetón. Y aquí también podéis usarlo para pintar. Bueno, pues como veis, los envases tienen también otra segunda vida, en este caso para hacer bases y rosetones de yeso o escayola, ya sabéis. Espero que esta idea os haya venido bien, que os haya abierto la mente para cualquier cosa que necesitéis hacer, y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para consultar lo que necesitéis dejando un comentario. Suscríbete al canal si no lo has hecho, y tanto si estás suscrito como si no, me gustaría mucho que le dieras a un like. Muchas gracias y hasta pronto.